Estamos en contacto con Germán Romero. Él es director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, a quien ya saludamos. Hola Germán, ¿cómo estás? Todo acá el equipo de No Somos Nadie te decimos buen día. Buen día, Leonora, Eugenia, un gusto saludarlo a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias. Germán, para empezar, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás estas declaraciones del presidente? Bueno, me parece que está enajenado de la realidad del presidente porque la situación es mucho más difícil que la que plantea. Nosotros acabamos de terminar la cuarta edición de un estudio que realizamos a nivel nacional en las 23 provincias más cada. Cuarta edición porque comenzamos hablando del endeudamiento, el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos. Lo realizamos primero en julio de 2024, luego en mayo de 2025, en marzo de este año y ahora repetimos en agosto. Y el global de hogares con alguna deuda es 92,3%, que no ha variado mucho ese resultado global. Lo que pasa es que puertas adentro de los hogares tenemos un agravamiento de la situación de deuda. Cuando digo 92%, sí, hay muchos estudios hoy que hablan de endeudamiento y demora. Nosotros, el diferencial nuestro es que además de medir las deudas que pasan por el Banco Central de la República Argentina y que se pueden ver en la central de deudores, nosotros subamos aquellas que también agobian a la familia y que no van a pasar por el Banco Central, como son, por ejemplo, te les cuento, el fiado, ese fiado en el comercio de proximidad, el primero que lidera las deudas que no pasan por el Banco Central con un 13%, alquileres 12,5%, impuestos y tasas 8,5%, deudas, préstamos familiares o de financieros o prestamistas particulares, usureros puntualmente, sí, también tiene un 4,7%, es decir, son deudas que no están registradas, no se regulan por el Banco Central, sin embargo, son las primeras que tienen que pagar, por ejemplo, el alquiler, si no inclusive se va a un problema aún mayor. Y cuando vemos esto, vemos la realidad, yo decía, justamente evaluamos desde cuándo vienen las deudas, el 42,5% de las deudas de las familias son del corriente año 2026, un 36% datan del 2025 y solamente el 21,5% vienen del 2024. Este estudio, aclaro que está hecho en las 23 provincias, más de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 4.200 encuestas efectivas. Cuando vemos la composición de la deuda de los hogares, cómo se conforman, nos encontramos que la tarjeta de crédito, que sí pasa por el Banco Central, es el 31,5%, lidera el ranking de endeudamiento, 13,3% como decía fiado, alquileres, préstamos de billeteras virtuales, fintech, un 10,2%, y después, bueno, el problema está en cuánto acumulan las familias de deuda, ¿no? Porque claro, aquellos que tenían solo una deuda, de pronto tienen 2 o 3, solamente el 10,8% de los hogares tiene una sola deuda, un 61% acumula entre 2 y 3 deudas y un 28% tiene más de 3 deudas acumuladas, que obviamente se le hace difícil salir. Totalmente. Pero el tema está, porque también el presidente o algunos funcionarios nacionales hacen alusión a que otros países del mundo, Estados Unidos, países europeos, también hay una gran cantidad de hogares endeudados, lo cual es cierto. Lo que pasa es que ¿para qué se endeudan en esos países y para qué nos endeudamos los argentinos? En otros países el endeudamiento tiene su razón de ser en una mejora de calidad de vida. Créditos inmobiliarios, créditos para universidades de hijas e hijos, sí, créditos para automóviles. Sin embargo, acá cuando fuimos a ver la composición de la deuda y nos encontramos con tarjeta de crédito, el 62,5% de las deudas con el fiado, pero la tarjeta de crédito, el 62,5% de las deudas que hay con tarjeta de crédito fueron para comprar alimentos, claro, se ha ido lejos por indumentaria y gastó un 12%, 8% de electrodomésticos que hasta hace algunos años lideraba, sí, el ranking de las compras con tarjeta de crédito. Es decir, en Argentina los hogares se endeudan para sobrevivir, mientras que en otros países es como debe ser, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Tal cual. Y destaco esto de las tarjetas de créditos usadas para alimentos porque está linkeado con el tema del fiado, que cuando uno pide fiado, y son las dos variables que más aumentaron en cuanto a la deuda, uno pide fiado en el almacén de la esquina, en el comercio amigo, que te da esa ventaja cuando no llegas a fin de mes. Pero quédate conectado, Germán, porque ya la tenemos conectada a Vanessa Bitoco. Ella es integrante de Endeudados Organizados, para conocer en primera persona este drama que están viviendo tantas familias
con sus deudas. ¿Cómo estás, Vanessa? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. ¿La tenemos? Sí, hola. Sí, ¿cómo estás, Vanessa? Acá te saluda todo el equipo de No Somos Nadie. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Estábamos hablando por el tema de la morosidad, de los datos acerca de lo que están viviendo tantas familias. Entiendo que vos estás atravesando una situación también bastante compleja. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu situación y qué te pasa a vos también cuando escuchás las palabras del presidente, desoyendo un poco la situación de tantas familias que están en estado de morosidad? Bien, en mi caso particular la deuda la tengo con tarjeta de crédito que me prestó un amigo para poder pagar boletas de Denor y hacer compra mensual de alimentos. Sí. Bueno, me vino una boleta de 900 y pico mil de pesos. Yo eso lo hemos pagado de Denor de la luz, claro. Lo financiamos a 15 cuotas porque yo la verdad que no gano mucho por mes. Y bueno, nada, tengo un montón de cuotas por delante de 103 mil pesos. Que nada. Sí, para pagar una sola boleta de luz. Una sola boleta de luz. Eso viene todos los meses, así que bueno, la bola de nieve es inminente. Y después con esto que me comentabas recién de los dichos del presidente, bueno, tiene que sostener él un discurso acorde a lo que él hace, a lo que él dice, pero también existe esto de que está, 20 millones de personas en el país en la misma situación. No es una cuestión individual, ya deja de ser una cuestión individual, pasa a ser una problemática social. Y hay que dejar de esconderlo, hay que dejar de negarlo o dejar de querer banalizarlo, porque decir que era para comprar televisores, nadie compra un televisor. Hoy en día con la economía como está, con los sueldos tan planchados, no se compran televisores. No, bueno, vos de hecho estás endeudada y le tuviste que pedir la tarjeta de crédito a un amigo para pagar la boleta de luz y comprar alimentos. Claro. Exactamente. Vanessa, teniendo 2 trabajos, sí. Claro, ¿cómo fue ese momento de la refinanciación? Cuando vos claramente sabías que no podías pagar la boleta tan alta, pediste la tarjeta y al momento de la refinanciación vos dijiste, dame cualquier cosa que yo pueda pagarlo en cuotas. ¿Te pudiste fijar la tasa? Cuando viste la tasa dijiste, igual lo tengo que hacer. ¿Cómo es ese momento? La segunda opción, igual lo tengo que hacer. Claro. Porque pagarlo tengo que pagar. Claro. Nosotros como endeudados organizados no buscamos que nos paguen nada, ni que el contribuyente nos abone nuestras deudas, ni que el Estado nos pague a nosotros las deudas que adquirimos. Buscamos que se revea el hecho de las tasas usurarias y que haya planes reales de pago ajustados a la realidad de un trabajador. Un trabajador normal en Argentina no gana 12 millones de pesos. Ganamos muchísimo menos, quizás menos de 1 millón de pesos, como es mi caso, y necesitamos que se ajuste a eso, porque somos las personas que salimos a trabajar todos los días, que le ponemos el lomo, que tratamos de que a todos nos vaya bien, pero está muy cuesta arriba la situación. Vanessa, dentro de endeudados organizados, imagino que habrás conocido un montón de otras historias. En tu caso, vos no necesitaste llegar a pedir un préstamo dentro de una billetera virtual, por ejemplo. Claro, no, yo no, pero sí hay mucha gente en esa situación que termina devolviendo hasta el triple de lo que pidió. Hay gente que le han embargado cuentas, hay gente que ha pedido préstamos para renovar un alquiler porque si no se quedaba con todos sus hijos viviendo en la calle. Tenemos jubilados que no pueden pagar absolutamente nada porque la jubilación hoy en Argentina es una miseria. Bueno, hay un universo bastante amplio que por eso me parece tan erróneo el hecho de banalizarlo con un viaje al mundial. Yo no salí nunca del país, por ejemplo. Que todos los endeudados viajaron al mundial o que todos los endeudados compraron televisores. Seguramente esta semana se va a buscar alguna nueva excusa para querer decir que los endeudados gastábamos en cosas que no eran necesarias. Y la realidad es que tenemos 20 millones de personas en Argentina que necesita alimentarse, necesita pagar los servicios, los impuestos y los que tienen cuestiones de salud, los medicamentos. Sí, y el estrés que eso conlleva, el tener que ir a buscar un salvataje de alguna forma, porque tampoco habrá sido fácil para vos pedirle la tarjeta de crédito prestada a un amigo.
Totalmente. Es incómodo, genera mucha vergüenza. Con las personas que venimos hablando, nos cuentan lo mismo, ¿no? Esta situación de, che, no quiero que se entere mi familia, porque la estoy pasando mal, porque agarré otro laburo a la noche, duermo entre laburo y laburo en el colectivo, y es como, bueno, es muy salvaje. Por eso es importante que desde el Estado Nacional dejen de negar la problemática, dejen de querer banalizarla con cuestiones infantiles y empiecen a tomar cartas en el asunto. Porque la realidad es que cuando uno gobierna, gobierna para el que te votó y para el que no. Claro, tal cual. Dentro de endeudados organizados, ¿qué es lo que más escuchás? ¿Deudas de tarjeta de crédito? ¿Deudas por haber pedido un préstamo? Ambas dos van como a la cabeza, la realidad. Y después deudas a familiares, a vecinos, adelantos de sueldo que se piden, pero siempre es por lo mismo. Alimentos, servicios, ni siquiera te digo internet, que hoy en día es súper necesario, sino la luz, el gas, el agua, pagar un alquiler. Si vos no pagás el alquiler, te sacan del lugar donde vivís. Sí. Y, o sea, es necesario. No son cuestiones banales, son cuestiones de primera necesidad. Vanessa, sé que estás trabajando, así que gracias por este ratito y por llevarnos tu testimonio, ¿no?, en primera persona de lo que está sucediendo con los endeudados. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Germán, ahí la escuchábamos a Vanessa en primera persona, lo que está atravesando tanta gente en nuestro país, haciéndose eco un poco a los datos que vos nos traías, ¿no? Que las principales deudas tienen que ver con las tarjetas de crédito. Vos también ponías en colación el tema de el pedir fiado a un comercio amigo, pero siempre el punto es llegar a comprar la comida necesaria para todo el mes. Así es, y esto se correlaciona con informes económicos y sociales que realizamos periódicamente, donde justamente la familia, el 57% de las familias no alcanza satisfactoriamente la canasta alimentaria, donde el 49% de los hogares tienen que suprimir alguna comida diaria, alguna de las ingestas, principalmente y lamentablemente el almuerzo, la cena. Y volviendo puntualmente al tema del endeudamiento, quiero agregar que quizás la parte más crítica es que el 90% de los 68,9% de las deudas están impagas. 11,1% está solamente en situación regular. Tenemos un 47,6% en gestión administrativa de cobro, es decir, llamadas telefónicas, mail, cartas y demás, intimando al pago, y lamentablemente un 41% está en situación judicial, es decir, con los honorarios, con las costas, con resarcitorios, punitorios, intereses. Digo que eso indudablemente impacta y acrecienta la deuda, y es por ello que tenemos un 17,2% de estas deudas, o puntualmente de jefes o jefes de hogares a cargo de las finanzas de un hogar que tienen su sueldo embargado o trabada o bloqueada su cuenta bancaria, justamente por el problema, el litigio judicial que tiene. Digo, indudablemente lo que describió Vanessa es la realidad de lo que hemos visto en la mayoría de los 4.200 hogares encuestados a lo largo y ancho de Argentina. Por supuesto que hay provincias que están mejor, otras peor, de media. El promedio justamente es este que estamos dando a conocer. No lo hemos rankeado, digamos, públicamente, porque por una cuestión de no estigmatizar, pero la realidad en todas las provincias es similar, lamentablemente, digo, la situación. Y cuando escuchamos al presidente que dice nadie le puso una pistola en la cabeza, indefectiblemente cuando a un padre o una madre le falta el alimento de sus hijos que no pueden cenar, figurativamente una pistola en la cabeza, ¿no? Y por otro lado, pensar que justamente, digo, ya no es un tema entre privados cuando la deuda está judicializada, cuando el Estado mismo, digamos, tiene un grado de responsabilidad en este endeudamiento, porque cuando se quitó el subsidio de los servicios públicos, cuando un gobierno que se jacta de ser liberal, pero interviene en las paritarias, que siempre terminan siendo la mitad del porcentaje inflacionario que recibimos todos los meses, indefectiblemente hay un grado de responsabilidad, porque más allá de la línea de ingresos, cuando una familia tiene que destinar, tiene que reconfigurar sus costos fijos. Cuando tiene que destinar, mire, el 18% de la familia, o el 44% de las familias tienen que destinar más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de deuda. Entonces digo, efectivamente el remanente
que le queda para vivir cotidianamente, lo pone no solo más allá de la línea de ingreso, no solo bajo la línea de pobreza, sino muchas veces bajo la configuración de una extrema indigencia. Germán, y además de destacar esto de los datos, muchas veces los datos quedan como fríos, pero atrás de cada uno de estos datos y cada una de estas personas que ustedes y hogares que ustedes encuestaron, hay familias que tienen que cambiar toda su estructura, hay familias que pierden en calidad de vida, hay familias que en lo emocional y en lo psicológico empiezan a tener otro tipo de alarmas a los que no hay que dejar de prestarles atención también. La semana pasada salió un informe muy importante acerca de la tasa de suicidios en nuestro país, y esto tiene que ver con todos los problemas de salud mental y de depresión que hay en este momento en la Argentina, y hay que oír también esa parte y volverle a dar a estos datos un contexto de humanidad. Es fundamental, el honor a eso. Yo ciertamente agradezco que lo pongas de relieve, porque ciertamente cuando trabajamos con números, los porcentajes son fríos, los porcentuales, es decir, pero cada punto es una persona, un adulto mayor, un adulto, y principalmente hablar de las infancias, la adolescencia, que tienen severos problemas hoy, que lo van a tener en su desarrollo nutricional. Miren, uno de los últimos datos que también hemos recogido es que en el 38% de los hogares donde viven menores, donde residen menores, alguno de ellos tuvo que dejar de comer o tuvo que reducir su porción por falta de dinero, ¿no? Donde obviamente que un porcentaje mayor de adultos tiene que resignar su ración de comida para poder darle a su hija o hijo. Una realidad muy dolorosa, por eso más aún duele cuando un presidente que tiene la responsabilidad de administrar el país y la sociedad, lamentablemente, niegue el problema, y no solo lo niegue, sino que no quiera intervenir en estos asuntos. El problema es el endeudamiento, y como bien vos referenciabas, todos los problemas que trae detrás, el de alimentación, pero seguramente también problemas psicológicos, de separación de familias y demás, a causa de esta gravedad que tiene el problema hoy por hoy. Bueno, en ese sentido, me parece que duele tanto las palabras del presidente, sobre todo, y llaman la atención, porque históricamente en la Argentina el Estado estuvo más o menos presente, incluso de la formación estatal argentina, diría, ya más de 100 años con gobiernos más o menos liberales. Entonces, que Milei trae un discurso que en Estados Unidos no sonaría tan raro, porque ese discurso no suena raro en Estados Unidos, sea el partido que sea, acá sí. Entonces yo siento que también hay un choque ahí, que el propio presidente te diga no nos vamos a hacer responsables porque es un acuerdo entre privados y no es nuestra culpa, cuando históricamente el Estado argentino estuvo mucho más presente, sea un gobierno más o menos liberal, siempre lo estuvo. Ciertamente, pero mire, un dato además, nosotros decimos que relevamos, en los hogares 57% de las familias no alcanzan la canasta básica alimentaria, y de quienes sí la pueden alcanzar, el 72% lo hace con algún tipo de ayuda estatal. Principalmente, obviamente, que juega la tarjeta alimentar más la asignación universal por hijo en un solo programa, algo de ayudas provinciales, municipales, comunales. O sea, es decir, que si el Estado no estuviera al menos en ese lugar presente, sería apocalíptico prácticamente el panorama. Entonces el Estado indefectiblemente tiene que estar presente, y tiene que estar presente en esta problemática también, porque negarla sirve solamente para un par de horas, porque la realidad está latente, está en las calles, está en los hogares que plantean esta situación, y que ciertamente hay un 47% de las familias que sabe que no va a poder afrontar la totalidad de la deuda, un 15% que ni siquiera sabe qué va a hacer. Unos dicen que no, el 15%, el 36% dice que cree poder pagarla ahora en este año 2026, y un 15% definitivamente no sabe qué puede pasar con su realidad con este endeudamiento. Entonces, indefectiblemente, es una situación que sobrepasa todos los límites, ¿no? Si nació como una deuda entre privados, hoy ya tiene Estado público, porque el endeudamiento argentino dejó de ser circunstancial para ser absolutamente estructural. Forma parte de la problemática de la sociedad, forma parte de que yo le pongo un ejemplo claro. Sí. Hoy la mayoría de las familias, muchas familias, sostienen su alimentación en base al endeudamiento por dos vías: tarjeta de crédito y fiado. La tarjeta de crédito en miles de hogares colapsó, están judicializadas o han pagado el mínimo del resumen, no le permite utilizar su saldo. El fiado, que hasta hace unos años resultaba hasta simpático, nos traía a la memoria cuando éramos niños, hoy el fiado es uno de los indicadores más duros.
estaba reservado para quienes no estaban bancarizados, hoy es para aquellos que colapsaron la tarjeta, migraron a este modo de financiación informal, si se quiere, pero también colapsó porque hay una morosidad del 28%, una incobrabilidad del 17,8%, es decir, se cercenan las dos principales vías con las cuales las familias se están alimentando. ¿Qué va a ocurrir con esas familias? Lamentablemente no lo sabemos. Germán, muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo en esta conversación con nosotros. El agradecido soy yo y ojalá podamos hablar pronto de alguna mejora, Ojalá. aunque difícilmente se vea por qué tiempo. Germán Romero, director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas.